Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 4, verso que voy a leer en esta mañana, o los versos, es verso 18. Y el capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Diga conmigo, las que no se ven son eternas. Y continúa diciendo el capítulo 5, el verso 1 en adelante: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Una de las cosas que hemos comenzado a hablar, ya este es el tercer domingo, hemos estado hablando acerca de la revelación firme de la eternidad. En la primera parte estuvimos hablando cómo o recibiendo una visión firme de la eternidad. El domingo pasado hablamos sobre la revelación firme de la eternidad y hoy estaremos continuando esta tercera parte de esta misma temática del mensaje, la revelación firme de la eternidad. Mientras que estamos desarrollando este tema, estuvimos hablando acerca de que lo primero que nos enseña la revelación de la eternidad es que nos hace centrar nuestra esperanza en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde claramente, porque hace unos días atrás una persona que escuchó un mensaje profético parece que no entendía muy bien la diferencia que hay entre una cosa y la otra, y entonces en ese mensaje yo estaba diciendo acerca del evento del arrebatamiento, donde no todo ojo le verá. Y entonces esa persona dijo: bueno, pero la Biblia dice que cuando Él venga todo ojo le verá. Entonces hemos podido notar que esa persona confundía entre la manifestación del evento de la iglesia con la manifestación visible de lo que es su segunda venida corporal visible a la tierra. Entonces hay una marca, hay una diferencia. Entonces es importante que nosotros hablemos acerca de esto, pero una de las cosas interesantes es que cuando nosotros tenemos una revelación acerca de la eternidad, esa nos hace centrar en lo que es el advenimiento o la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte que estuvimos hablando es que te asegura que el Señor castigará la maldad. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo estuvimos hablando el domingo pasado, ¿sí o no? El Señor Jesucristo, el mismo Señor, te asegura que cuando tienes una revelación acerca de la eternidad, que el Señor castigará la maldad actual que vemos. Y de eso podríamos seguir hablando por mucho más tiempo en esta noche. Ahora bien, otras cosas interesantes es: tu vida es de valor por medio de tu futuro reinado con Jesucristo. O sea, la esperanza de la eternidad, lo que nos da una forma segura, consistente de entender lo que esto significa, es porque nuestra esperanza, como lo vamos a ver al final, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diga conmigo: mi vida es de valor porque tengo un futuro para reinar juntamente con Jesús. Y ese hecho de reinar juntamente con Jesús se hace, diga conmigo, se hace eterno. ¿Estamos de acuerdo? Se hace eterno. Ahora, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21, el capítulo 22, pero especialmente el número 21, nos vamos a dar cuenta cómo Dios de una forma reveladora nos habla acerca de lo que es la eternidad. Es algo interesante. Hablar de la eternidad específicamente leyendo las epístolas de Pedro, de Pablo, el libro de Apocalipsis y aún algunos pasajes bíblicos proféticos del Antiguo Testamento, insistente y consistentemente el Señor nos habla de la eternidad como una de las áreas más importantes que debemos nosotros de tener una clara y auténtica manifestación de revelación. Entonces, cuando nosotros podemos observar lo que el Señor revela en el capítulo 21 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro destino de morada, de eternidad,
es lo que el Señor habla y se conoce, y eso lo hemos predicado hace unos meses atrás, la Nueva Jerusalén, y podemos observar que tendremos participación eterna con el Señor en los cielos y tendremos participación milenial con el Señor en la tierra, y luego del milenio seguiremos teniendo participación eterna, porque eso es lo que estamos hablando. En este momento, por ejemplo, la palabra de Apocalipsis, en el capítulo 21, el verso número 4, dice algo que es una esperanza bien amada, que realmente nos promete a todos nosotros, redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Y el Señor dice exactamente en capítulo 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué son las primeras cosas? Las primeras cosas es la vida temporal y pasajera que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Es decir, una vida transitoria que no tiene comparación, aleluya, a la eternidad, que no tiene comparación a la manifestación de un estado eterno que Dios nos revela por su palabra. Entonces, realmente el cielo no es una imagen virtual, ni una realidad virtual, ni tampoco una realidad extendida, aumentada. El cielo es tan verdadero, es más, el cielo es más verdadero que lo mismo, que más verdadero que lo que nosotros tocamos o palpamos o vemos o experimentamos en esta tierra. Por eso que al principio hemos estado hablando y hemos estado diciendo que las cosas que no se ven son las eternas. Dígame a esto. Las cosas que se ven, ¿qué pasa? Que dice la Biblia que las cosas que se ven, ¿qué pasa? Son temporales, ¿sí o no? Sí, las cosas que se ven son temporales y pasajeras, pero las que no se ven, diga conmigo, las que no se ven son las eternas. Entonces esto significa que cuando hablamos de eternidad y cuando hablamos de inmortalidad y cuando hablamos de una vida para siempre con el Señor, nos estamos refiriendo a un sinnúmero de promesas reveladas que el Señor nos muestra acerca de la eternidad. Entonces, lo primero que tenemos que comprender de una forma profunda en nuestro ser interior, tener una profunda convicción, es que el lugar donde vamos es real. Diga conmigo, es real. Por eso que la vida en la eternidad será, aleluya, totalmente diferente a lo que es la vida transitoria que vivimos y experimentamos en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso necesitamos entender que nuestros mejores días están a punto de comenzar. Nuestros mejores días están a punto de comenzar, porque nuestros mejores días no es la tierra, es la eternidad con Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos habla acerca de la Nueva Jerusalén, y como ya hemos predicado este mensaje, sería bueno que usted lo busque en YouTube y vuelva a escuchar esta parte que hemos hablado, porque la Nueva Jerusalén supera incluso a todas las expectativas que nosotros hemos podido ver. Mire que en esta tierra hay casas, mansiones de mucho valor y mansiones extraordinariamente hermosas, pero no tiene absolutamente que ver con la manifestación de lo que veremos en el cielo. Es decir, no hay punto de comparación en absoluto. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes pueden hacernos o que podemos formularnos, inclusive mi persona, es, nos hemos preguntado qué será la eternidad. Diga al que está a su lado, ¿qué es la eternidad? ¿Cómo será la eternidad? ¿Qué experimentaremos en la eternidad? Lo primero y lo más maravilloso que experimentaremos en la eternidad, que veremos a Jesús siempre. Amén. Yo creo que este es el motivo más grande, que estaremos con el Señor siempre, no algún tiempo, sino siempre. Diga conmigo, siempre. Entonces, Apocalipsis describe que el lugar que vamos a heredar es un lugar santo. La Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios quitará, dice bíblica y proféticamente, Dios quitará toda tristeza, toda amargura, todo dolor, todo llanto, toda lágrima, porque Él enjugará toda lágrima, y allí no habrá un momento de tristeza jamás, ni de angustia tampoco, ni de dolor tampoco, ni desesperación tampoco.
Y lo más maravilloso es que jamás allí habrá muerte, sino que solamente habrá vida. No habrá tampoco entonces, aleluya, nada que ver con el llanto ni la tristeza, claramente revelado a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos ha prometido. Y sabe, es interesante que usted en su casa trate de leer el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Cuando usted termine de leer el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y lo vuelva a leer 1, 2 y 3 veces hasta que se le haga rema en su espíritu, usted va a entender que en el capítulo 21 y 22, aleluya, le va a afianzar a tener una clara convicción que lo que estoy predicando en esta mañana, en estos domingos pasados, es una verdadera, aleluya, revelación que viene del trono, porque lo que Dios más desea es que sus hijos estén realmente entendiendo lo que Él, a través del sacrificio perfecto de Cristo, nos ha prometido en gloria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos experimentar lo que el Señor nos ha prometido, y esa es la palabra. Dios ha escrito entonces en los 2 últimos capítulos de la Biblia, de Apocalipsis, como el final de toda nuestra carrera, como el final de nuestro camino cristiano. ¿Por qué? Porque allí nos habla acerca de la verdadera realidad y la alegría eterna para aquellos que han aprendido a amar y a ser fiel a Jesús en la tierra. ¿Sabe que nadie que está aquí en esta mañana, incluyendo mi persona, no podemos llegar a entender la magnitud del lugar donde vamos? No lo podemos percibir. No sabemos tanto como quisiéramos, pero es suficiente saber que la eternidad con Dios será maravillosa. Más de lo que nosotros podemos llegar a pensar hoy, en este momento, en este instante. Por eso, iglesia amada, no permita ni que Satanás, ni los demonios, ni ningún ser humano, ni ninguna persona cercana a ti te pueda engañar pensando que la Nueva Jerusalén simplemente representa algo simbólico en el futuro de la presencia de Dios en la tierra. Esto no es verdad. La Biblia es muy clara, muy enfática para demarcar la diferencia entre el cielo y la tierra. Muchas veces, mucha gente cree que esta tierra es el lugar eterno. Esto no es lo que Dios dice. Eso es una falsa enseñanza que tendría que desgarrar lo profundo de nuestro corazón de todas las expectativas bíblicas de la eternidad que hay prometida por Dios para los santos en Antiguo y Nuevo Testamento. La eternidad es el factor predominante para que nosotros nos llenemos de esperanza, de ánimo, aleluya, y que reprendamos el espíritu de la apatía, del conformismo y de la indiferencia, y nos revistamos de la calidad de lo que es la vida cristiana. Lo que podemos entender al comprender la eternidad es que Dios es el creador. ¿Cuánto creen eso? La Biblia empieza con una historia majestuosa, que es verdad. Y la historia que comienza Dios en la Biblia, en Génesis 1, es la creación de todo el mundo y de todo el universo. Y concluye su creación, o su creación concluirá cerrando la historia del mundo como lo conocemos, con la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. No significa que esto va a desaparecer por completo, el cielo y la tierra desaparezca, sino que cuando nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que Él va a enviar fuego. Dice por eso que el Señor dijo que nunca más la gente va a experimentar el diluvio como juicio de Dios. Pero la tierra contaminada con tanto pecado y tanta maldad, y aunque luego del milenio de Cristo, en ese periodo de 1000 años, el Señor está reinando en la tierra, luego saldrá y será soltado por breve tiempo Satanás, que ha estado encadenado por 1000 años en el abismo. Cuando este personaje llamado Satanás sea desencadenado, entonces por breve tiempo logrará otra vez engañar a muchas naciones del mundo.
Pero eso será por corto tiempo, porque entonces el Señor mismo dice a través de su palabra, y eso es muy claro en la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis y otras profecías, entonces donde habrá cielo nuevo y tierra nueva, se refiere a que todo será santificado por la manifestación del fuego que Dios hará descender para purificar, para santificar y por completo quitar la maldad para siempre de toda la faz de la tierra y de todo el universo que Él ha creado. ¿Estamos viendo este panorama? ¿Lo estamos viendo claro? Entonces, esta es una gran esperanza para el creyente. Y también le provee mucho ánimo. Debemos de estar animados sabiendo en quién hemos creído. ¿Cuántos decimos amén a esta hora? Entonces, lo que tenemos que entender que cuando estamos con Dios y con la realidad de que todos nuestros pecados han sido totalmente perdonados, hemos sido reconciliados con el Padre, debemos también tener la seguridad que nuestro futuro está asegurado. Y seremos como Cristo es ahora, en su estado de gloria y en su estado de inmortalidad. Habremos sido perfeccionados por el poder, aleluya, del sacrificio perfecto en la que hemos sido comprados. Estamos camino a la perfección. Nos vamos perfeccionando de gloria en gloria. No necesitamos ningún experimento de eugenesia, que se llama la perfección para que los seres humanos nazcan perfectos. No. ¿Sabe una cosa? Que a través de la tecnología hoy se está pretendiendo decir, puedes pedir el niño que quieres a la forma que tú quieras. Los ojos, el color de cabello, el color de piel, la estatura. Eso es lo que habla, lo que se llama la ciencia de la eugenesia, que se llama intentar perfeccionar al hombre, porque la ciencia está diciendo que el hombre tal como es actualmente no es perfecto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza del mismo. Ese es el primer milagro. Pero lo segundo es que ellos no saben que la Biblia nos habla que cuando conocemos a Jesús y tenemos una viva relación con Él, somos perfeccionados, dice la Biblia, de gloria en gloria hasta el día que alcanzaremos la perfección tal como la alcanzó Jesús en su estado humano, cuando subió a los cielos en cuerpo inmortal. ¿Estamos viendo esto? Entonces, así como Dios terminó la obra de la creación y Jesús acabó la obra, aleluya, del sacrificio, la cruz, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo terminará todo lo que tiene que ver con relación al plan de salvación, porque Él nos está invitando a nosotros redimidos. Diga conmigo, soy redimido. Soy comprado y soy lavado por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros como redimidos, Él nos dice que tenemos esperanza de eternidad. Él nos hace vencedor. Diga conmigo, yo soy un vencedor. No soy un perdedor, sino que soy un vencedor. Diga conmigo, ¿cuántos creen que son vencedores? Somos vencedores. Entonces, el vencedor será el que se mantiene firme hasta el fin. El vencedor no es el que retrocede, el vencedor no es el que se desanima, el vencedor no es el que se desalienta, el vencedor no es el que deja de buscar la presencia y la relación con Dios. El vencedor es el que se mantiene firme. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin. ¿Qué pasa? El que perseverare, el que se mantuviere, el que se afirmara plenamente, el que fuere fiel hasta el fin. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Algunos no experimentarán la muerte como tal, sino la transformación de su cuerpo para ir con Cristo en gloria. Sea de una forma o de otra, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, para que Él te dé la corona de ¿qué cosa? La corona de la vida. Es decir, que hay una corona de vida, pero de vida eterna. Entonces necesitamos entender qué es lo que vamos a recibir
en las bendiciones de la eternidad que Dios prometió. Número 1, voy a enumerar rápidamente. ¿Cuáles son las bendiciones que nosotros gozaremos en la eternidad con Dios? Y usted me dice, no, pastor, lo que yo quiero es la bendición que yo quiero y necesito ahora. Pero eso es transitorio, eso es pasajero. Eso no es comparable a lo que es la eternidad con Dios. Y de gloria en gloria y de bendición en bendición, prueba viene, pero hay victoria. Dificultad viene, pero hay una respuesta. Situaciones difíciles que tenemos que atravesar, pero confiad en mí que si yo he vencido, vosotros también venceréis, Jesús dijo. Ahora, una de las cosas interesantes es que cuando participamos de la eternidad con Dios, o lo participaremos de la eternidad con Dios, lo primero que Dios nos promete a través de su palabra y a través de las revelaciones apocalípticas es: comerás del árbol de la vida. Es decir, hay un árbol llamado el árbol de la vida, el mismo árbol que estaba en el huerto de Edén. Y Adán y Eva prefirieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no comer del árbol de la vida. Si hubieran comido del árbol de la vida, jamás se hubieran interesado en comer de la ciencia del bien y del mal. Ellos no pudieron entender por qué razón había dos tipos de árboles. Uno, la ciencia del bien y del mal, el otro, el árbol de la vida. Y la forma extraordinaria que Dios nos revela es que Dios colocó dos árboles para entender de un principio que Dios no creó un robot ni un autómata, sino que creó un ser humano con capacidades de elección. Él podía elegir, pero él transitoriamente, negligentemente, irresponsablemente se dejó engañar por la mentira de Satanás. Pero una de las cosas que nosotros experimentaremos en la eternidad es que comeremos del árbol de la vida. ¿Qué más? Experimentaremos en la eternidad que seremos liberados del horno o del lago de fuego y azufre. Si estamos allá, no tenemos que experimentar. Eso lo va a experimentar Satanás, el falso profeta, la bestia y toda la gente, hombres y mujeres que partieron de esta tierra porque nunca reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia nos habla de un lago de fuego y azufre, realmente no comparable al infierno. Eso será más terrible aún que el infierno. ¿Qué más recibiremos en la eternidad con el Señor? Recibiremos un nombre nuevo. ¿Alguna vez el Señor le reveló el nombre que usted tiene en el cielo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga no. También puedo decir en esta hora, tampoco yo sé cuál es mi nombre en el libro, aleluya, mi nombre nuevo en la eternidad. Pero la Biblia dice que recibirás un nombre nuevo. Así que no te preocupes mucho por cambiar tu nombre, porque algunos se cambian los nombres porque no les gusta el nombre. Pero recuerda que en la eternidad tú tendrás un nombre nuevo. ¿Qué más tendremos como resultado de la eternidad con Dios? Dice la Biblia, tendremos autoridad sobre las naciones. Eso sí que le gustó a la gente, ¿verdad? Lo quinto que afirma la eternidad, seremos incluidos y nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Por eso dice que los que fueron lanzados al lago de fuego y azufre fueron los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. La Biblia nos habla de un libro, la vida, el libro de la vida del Cordero. Allí están los nombres de todos aquellos fieles hombres y mujeres a través de la historia, aleluya, que supieron mantenerse firmes en el Señor y amando al Señor. Es maravilloso porque en la eternidad entenderemos que por cuanto estamos allá es porque nuestros nombres nunca fueron borrados del libro de la vida. Y es lo que tienes que mantenerte en pie, amar la santidad, amar la pureza, intentar agradar a Dios cada día de tus días. Hacer la voluntad del que te ha escogido y te ha amado. Y nunca inclinarte al mundo y a sus placeres. Nunca ser seducido por las cosas de la carne ni la influencia nociva de las tinieblas. Sino mantenerte fiel. Aleluya. Para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. O sea, que la salvación no solo es el milagro que Dios manifestó en nosotros,
sino es lo que tú y yo debemos de mantener. ¿Qué otra cosa podemos nosotros experimentar que tendremos en la eternidad con Dios? Dice la Biblia que seremos llamados columna del templo espiritual de Dios. Dios nos hará columnas. Eso tiene que ver con la solidez, la firmeza. Estar con Dios es muy diferente a vivir transitoriamente la vida pasajera de la tierra. ¿Qué más experimentaremos en la eternidad? Bueno, lo que experimentaremos en la eternidad es que tú y yo nos sentaremos con Cristo en su trono. Como que hay algunos que le parece que en lugar de predicarle la eternidad, parece que estuvieran escuchando el mensaje del infierno. El mensaje del infierno sí que es preocupante. Y existe, y es real. Claro que es real y que existe. Pero no estoy hablando del lugar de tormento. Le estoy hablando del lugar que los redimidos y redimidas del Señor, aleluya, merecen ocupar, que es la eternidad con el Señor. Entonces, 7 cosas que específicamente vamos a heredar o vamos a tener el privilegio de experimentar en la eternidad. Entonces, para eso se requiere fuerza, se requiere valentía. Es decir, el que sigue a Jesús en estos tiempos es porque es un valiente. Se necesita gente valiente. Porque los cobardes no pueden estar en la eternidad. Los que están en la eternidad se llaman valientes. Esfuérzate y sé valiente. Es la consigna de los hombres en el desayuno de este próximo sábado. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esa es la palabra que nos alienta. Necesitamos tener fuerza no humana, sino la fuerza que emana de Dios en nuestra vida. Aleluya. Pero necesitamos ser valientes para seguir a Cristo y estar firme en Él cuando se presente cualquier tipo de opresión, cualquier tipo de burla, cualquier tipo, aleluya, de escarnio, de lo que sea. Tenemos que mantenernos firmes y valientes. Por eso dice el Señor claramente que el reino de los cielos no son de los cobardes, sino de los valientes. Por eso que el Señor nos habla claramente que el reino de los Dios sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, lo que quiero decirte en este día, domingo, vamos dentro de un momento a orar al Señor y a pedirle a Dios que nos dé la valentía para hacer lo correcto sin que nos importe ninguna condición de presión o confrontación que tengamos que realizar frente a nosotros. Ayúdenos el Señor a hacer lo correcto. ¿Solo para qué? Para agradarle a Él. Entonces, lo que debe de tener presente en esta mañana mientras escuchas este mensaje es que la recompensa celestial de Cristo, aleluya, es más, aleluya, que suficiente para esforzarte y ser valiente. No dejes que Satanás te aleje de la fe de aquel en quien has creído. Porque muchos se están alejando, muchos se están alejando. Mire este texto maravilloso. Hebreos capítulo 11, verso 13 y 16. Quiero que usted ahí en su Biblia lo marque o lo lea o lo siga la lectura. Hebreos capítulo 11, verso 13 y 16 dice: conforme a la fe, dice, conforme a la fe, murió en todo esto sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es el principio de los que saben cuál es su morada eterna o su eternidad con Dios. Entender que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra.
nuestro destino no es aquí, es allá. ¿Estamos claros? Y continúa diciendo el escritor de Hebreos, por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pero no una patria de aquí, sino una patria celestial. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, escuche que esto es importante. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Lo podía haber hecho Abraham, lo podía haber hecho Moisés, lo podría haber hecho tantos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero no volvieron. Pero sin embargo, el verso 16 dice, pero anhelaban una mejor. Se refiere a ciudad, al lugar. Pero anhelaban una mejor, esto es, un lugar celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Sabe usted que si es hijo o hija de Dios, Dios no se avergüenza de llamarle su hijo y su hija, pero usted tiene que creer que usted va donde Dios está? ¿Cuántos decimos amén? Y esto lo vuelvo a repetir, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque si es Dios de nosotros, dice el escritor, porque les ha preparado una ciudad no hecha de manos de hombre. Aleluya. O sea, tarde o temprano las circunstancias de la vida nos harán querer en cuenta o caer en cuenta de que somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos creen que son extranjeros y peregrinos? Gracias por los que levantaron la mano. Los que no están seguros. Repito, ¿cuántos creen que somos extranjeros y peregrinos? ¿Y qué es entender que somos extranjeros y peregrinos? Bueno, lo que debemos de entender y lo que nos hace entender es que este mundo no es nuestro hogar. Mundo, no eres mi hogar. Este mundo no es nuestro hogar. No estamos llamados a vivir para siempre aquí. Así que, si todavía hay ataduras que te ligan a este mundo, si todavía hay gruesas cadenas que te atan a este mundo, a los deseos, a las posesiones de este mundo, a lo que no puedes cambiar de lugar, cuando Dios te llame, anímate a decir como dijeron los héroes de la fe, que vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra, y aún así siguieron creyendo que había un lugar preparado por Dios en los cielos. No tengas miedo, iglesia. No tengas temor de lo que pueda acontecer y suceder en las próximas semanas, en los próximos meses, en el tiempo que todavía el Señor nos mantenga en la tierra, con una capacidad de conocimiento de que cada vez nos acercamos más al cielo y nos distanciamos más de la tierra. Pero no tengas temor, no tengas miedo de confiar a Dios tu vida, tu casa, tu hogar, de confiar a Dios tu familia, de confiar a Dios tus hijos, de confiar a Dios todo lo que Él ha depositado en tus manos. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre o una mujer que tiene valor ante la presencia de Dios. No es cualquier persona, eres un hombre o una mujer, joven o adulto o edad avanzada, comprado, comprada, adquirido o adquirida a un gran precio. Por lo tanto,
tienes que confiar en Dios. Él es lo mejor que tú tienes. Tú tienes que confiar en Dios, descansa en Él. Confía en el Señor, entrega a Él tu casa, todo lo que Él te ha dado, las personas que tú amas. Y presta atención al desafío profético que Abraham realmente habló y que puede inspirarnos a todos nosotros. Y dice la Biblia claramente que él salió de la tierra donde Dios dijo que tenía que salir, sin saber a dónde iba, pero esperando con profunda confianza en el Dios que lo había llamado. Y sabe lo que nos dice Hebreos capítulo 12, verso 22. Mire esto. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso es lo que describe en la experiencia que tú y yo viviremos en la eternidad. Qué contraste, ¿verdad? Qué diferencia existe esta verdad reveladora de conocer la eternidad con el temor que sentía el pueblo al acercarse a la presencia de Dios en el monte Sinaí, que eran truenos, relámpagos, y que algunos temían de acercarse al monte. Pero hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y tener seguridad y confianza que no nos acercamos a un monte que truena y relampaguea, sino a un monte que nos da esperanza de eternidad con Dios. Esa realidad y gloriosa promesa la estableció Jesucristo cuando vino. Después de su venida manifiesta, humanizada, Dios nos recibe en su misma presencia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz y no por lo que tú o yo hemos hecho. Debe de estar dispuesto a aceptar la invitación de Dios. Entonces diga al que está a su lado: soy ciudadano de la Jerusalén celestial. Soy ciudadano de la Jerusalén celestial. ¿Debido a qué? Debido a que Cristo gobierna mi vida. Debido a que el Espíritu Santo me ha llenado y siempre está conmigo. Y gozamos de una íntima comunión con Dios a través de la unción del Espíritu Santo. Iglesia amada, la eternidad nos habla de promesas cumplidas y llevadas a cabo. Y eso es lo que el Señor quiere, que entiendas y comprendas. Iglesia, te voy a decir algo. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque a menos que tú no tengas, o que tengas, mejor dicho, una seguridad de la eternidad, tú no te podrás mantener firme en medio de un mundo que está totalmente agitado. El mundo está siendo removido de sus propias o de sus propios fundamentos, removido totalmente. Pero lo único que permanecerá es la gente que ha entendido en la manifestación del reino de Dios. Cuando ayer yo estaba leyendo, escribiendo acerca de esa famosa reunión que se dio hace poco más de 2 semanas, o menos de 2 semanas, en Suiza, y estaba viendo esa agenda tan maquiavélica, diabólica, infernal, hace que la gente tiemble de la cabeza a los pies. Pero los que siguen a Cristo son inconmovibles. Están dispuestos a mantenerse firmes en el Señor.
resistirán cualquier sacudida y cualquier presión, porque al fin y al cabo nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios. Te quiero decir a ti en esta hora, finalizando esta palabra, cuando te sientas inseguro en cuanto al futuro, cuando te sientas con temor en cuanto al mañana, puedes mantenerte firme al considerar lo que la palabra del Señor nos dice a través de su propia palabra. No importa lo que suceda ahora, no importa lo que suceda la semana que viene, el mes que viene, en el transcurso de estos meses o el principio del próximo año, no importa lo que suceda. Nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido, que no puede ser ni removido ni destruido por ninguna maldad de los hombres. Por eso yo te digo, no pongas tu confianza en lo que será destruido. No estés excesivamente confiando en este mundo que es temporal y pasajero. Tienes que determinar edificar tu vida sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo mismo. Es una roca inconmovible. Y tienes que comprender la importancia que es edificar tu vida sobre un fundamento que no es arena, sino un fundamento que es roca. Más firme que cualquier otra cosa. Y lleno de gloria y de majestad. Y finalmente, si somos llevados a entender con revelación precisa y mantenernos firmes para entender este principio o esta revelación de la eternidad, debemos de meditar cuáles son las bendiciones que nos rodean ahora, en este momento. He hablado de 7 cosas que participaremos o que que experimentaremos en la eternidad. Pero también mientras caminamos a esa eternidad, debemos de saber, número 1, Dios sigue contestando nuestras oraciones. Aleluya. Dios sigue contestando nuestras oraciones. Dios sigue contestando nuestras oraciones. Segundo, Dios sigue supliendo nuestras necesidades. Usted más vale que crezca en su fe, porque va a llegar un momento que usted va a tener que aprender a depender exclusivamente de Dios. Y el Dios que mandó maná y codorniz en el desierto, que abrió agua en medio de la peña, que multiplicó en el ministerio de Jesús la comida para dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que se calculaban unos 15 a 20,000 personas. Es el mismo Señor que vas a conocer y experimentar en tu vida. Porque si vamos y somos, aleluya, aleluya, ciudadanos de un lugar celestial y eterno, aleluya, debemos de entender que mientras caminamos a esa manifestación de gloria, Dios suple nuestras necesidades. Yo sé que tenemos que ser sabios. Escuche lo que voy a decir. Sé que tenemos que usar de sabiduría, de precaución. Tenemos que ser sabios y, si es posible, pues guardar ciertos alimentos y guardar y tener. Pero yo no confío mucho tanto en eso. Porque no sabemos cuánto tiempo eso va a durar. Lo que sí sé que Dios es Dios. Y más vale que tú puedas conocer y experimentar al Dios de la revelación de la palabra. Porque va a llegar un momento que posiblemente tú piensas que lo que tienes te va a sobrar y eso, pero tú tienes que aprender que Dios te prepara. Dios te capacita. Dios te dirige, Dios te guía para que dejes de ser un evangélico religioso
y te conviertas en un hombre o una mujer que ha aprendido a depender de Dios. Dios sigue siendo Jireh. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Él es poderoso para ser mi proveedor. Voy a actuar con sabiduría, voy a actuar con precaución. Pero en medio de todo eso, voy a entender que Dios sigue siendo el Dios Jireh. Dios te da bendiciones, más de lo que tú piensas o puedes llegar a experimentar. Y por lo tanto necesitas entender que mientras caminas a la eternidad, el carácter de Dios es digno de alabanza y sus obras son maravillosas. Y lo sabes bien. Por eso es que hemos colocado los miércoles noche profética, porque sabes algo, te puedo enseñar la palabra. Te puedo predicar el evangelio todo un año, todos los días, con diferentes temas y mensajes. Te puedo estar enseñando cada momento lo que dice la palabra del Señor. Pero lo que el Espíritu del Señor me está diciendo, que aprendamos cada uno de nosotros en forma individual, en forma personal, en una relación íntima con Dios, a aprender a experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida y confiar en el Señor cuando muchos no saben qué hacer. Dios va a hablar a los que estén en sintonía con Él. ¿Me está escuchando? Los que tengan la frecuencia de la eternidad, los que tengan la frecuencia del Espíritu en sus vidas, son los que van a oír la voz de Dios. Porque va a llegar un momento que estarás atravesando por una situación difícil y no está nadie a tu lado. Pero tienes que entender que el Dios que te estoy predicando cada domingo, año tras año, aleluya, nos ha prometido que Él estará con nosotros y nos guiará a toda verdad y justicia y nos hará recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado. No aprendas el camino de las naciones, iglesia. No te afirme de lo que otros se afirman. Trata de tener una interacción, una unidad en el cuerpo de Cristo con otros hermanos y hermanas en la fe que te van a orientar a crecer en tu nivel de fe. ¿Por qué? Ponte de pie. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra viva esperanza. Porque Jesús seguirá siendo nuestra esperanza. Jesús es la suma total de toda esperanza. En este mundo de maldad, de pecado, sin ley, sin orden, en medio del caos, de la confusión, en los tiempos que estamos viviendo hoy, Jesús es mi viva esperanza. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro, porque tu vida es de valor, porque hablar de tu destino glorioso en el estado eterno es lo que Dios nos está revelando, y porque Jesús es nuestra viva esperanza de eternidad. Cierra tus ojos. Si una intervención directa de Dios, mira lo que te voy a decir, iglesia, sin una intervención directa de Dios, será imposible detener el impulso de las mentes perversas y degradadas que intentan controlar a la humanidad. A muchos que están en posiciones de autoridad, encumbrados en las plataformas de autoridad,
intentando alterar el orden prefijado a través de las edades, distorsionar las vías de comunicación y la forma de comunicarse entre los seres humanos. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios y entender que los humanos piensan hoy y planean cosas terribles, pero el Señor a quien tú y yo servimos, Él dice que en un momento dado Él destruirá por completo los reinos del mundo. Claro que esto sucederá al fin de la tribulación. Nuestra esperanza viva es Jesús. Siento que necesitamos participar de los cultos los miércoles de noche profética, porque el Señor nos quiere llevar a un nivel más que cualquier momento de la historia de la iglesia, no solamente a nosotros, sino a toda su iglesia, a un nivel de aprender a que sea normal oír la voz de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener confianza? En aquellas cosas que se van degradando. ¿Cómo podemos tener confianza en aquellas cosas que se van alterando? ¿Cómo podemos comprometernos con el mundo sabiendo que el mundo sigue las pautas de las tinieblas y del mismo poder de las fuerzas satánicas? Pero Jesús es mi esperanza. Siento la presencia del Espíritu Santo. Lo que estoy hablando no es por una casualidad, coincidencia o porque quiero hacerlo. Es porque el Señor me ha inquietado a que hable acerca de esta temática. Iglesia, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce ni nos quiere conocer, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y kamashandalaya. Oh, que bashetorobo sherebe kataraya da soya. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él no se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tienes que saberlo en este día, que el valor de tu persona está basada en el hecho, está basada en el hecho de que Dios nos ama y nos llama sus hijos. No es que seremos sus hijos en un futuro distante, no. Hoy somos sus hijos. Esta realidad nos debe de animar a vivir como Jesús vivió. Nos dice quiénes somos. Somos miembros de una familia llamada la familia de Dios, sus hijos. Nos dice cómo seremos semejante a Cristo. El resto del capítulo de Primera de Juan nos dice claramente lo que tenemos a medida que vamos siendo más cambiados a la imagen de Él. Levanta tus manos y di conmigo en este momento, mientras estás
meditando y reflexionando en esta palabra de vida. Y di conmigo en voz fuerte, en voz plena, en certidumbre de fe: Señor, yo te doy gracias por la victoria que me has dado y me sigues dando sobre el pecado, para vencer y no ser vencido, para ser fortalecido y no debilitado, para alcanzar gracia y favor, no de los humanos, sino de ti y de tu presencia. Señor, ayúdame a amar como amas tú. Ayúdame a amar como tú amas. Señor, ayúdame a depender en confianza delante de ti. Señor, ayúdame a entender el propósito por la cual he sido salvo, por la cual he sido perdonado, por la cual he sido redimido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido hechos a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, porque creo en la eternidad. Gracias por el impacto de la eternidad, porque la eternidad en mí infunde esperanza. La eternidad en mí trae revelación de paz en medio de la agitación de este mundo. Señor, te alabo y te glorifico. Señor, te doy gloria a ti, porque no estoy sujeto a un mundo temporal y transitorio, sino que confío en la esperanza bien amada de Jesús, que vino para darme vida, porque todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias tú personalmente. Ahí donde está, dale gracias. Dale gracias. Mientras Él te ministra en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, dale gracias. Dale gracias por lo que Él significa, por lo que Él representa. Dale gracias porque tú eres fuerte cuando otros no lo son. Dale gracias porque tú eres realmente valiente cuando otros son cobardes. Dale gracias a Él y dile: Señor, yo anhelo más de ti. Imparte vida, imparte vida, imparte gloria en la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo y ato todo espíritu de tinieblas. Hablo a todo espíritu demoníaco de conformismo, a todo estancamiento, a toda ligadura, a toda opresión de las tinieblas, y ordeno que salgan en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana toda enfermedad. Señor, opera milagros creativos. Opera milagros creativos, Señor, porque tú eres el Señor que todo lo puedes. Más allá de nuestros límites, más allá, Señor, de nuestras imposibilidades naturales y humanas. Entendemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Señor y seguirás siendo el Señor hoy, siempre y eternamente. Porque tú no te cambias ni te mudas. Porque todo podrá pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás podrán pasar. Señor, que vayamos de aquí, de esta casa, a nuestros hogares, pero guardando tu palabra, meditando, reflexionando en esta palabra de vida, entendiendo el plan y el propósito por la cual hemos sido redimidos, perdonados, salvados, emblanquecidos y transformados para ser hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo el que ha venido aquí con dolor, con enfermedades, con dolencia, con tipo de malestar en sus cuerpos, reciban ahora milagros en el nombre de Jesús. Sean sanados, sean sanadas de toda enfermedad. En dolencia se va, dolor de huesos,
de vértebras, problema en el nombre de Jesús, en los oídos, pulmones, riñones, corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda artritis, todo reuma, todo problema en la cervical, toda hernia vuelve a tu lugar, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Seca el tumor, desaparece, Señor, los quistes, el cáncer, la enfermedad física sea completamente quitada, arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos preparas para cosas, aleluya, que van a traer gloria a tu nombre y manifestación a tu nombre. Es lo que va a traer gloria a tu nombre, la manifestación de tu espíritu, tu presencia. Prepáranos, Señor, aún el miércoles para estar aquí, y que sea una unción de fuego la que descienda para ministrarnos en la misma manera que tú nos ministras día a día y momento a momento, entendiendo el plan de las edades y el cumplimiento profético en los tiempos que nos ha tocado vivir en esta hora. En el nombre de Jesús te adoro, te glorifico y te doy la gloria que solamente te pertenece a ti. Aleluya, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús.